todas las personas que nos acompañan el día de hoy en un lunes más de este espacio de En Casa con Ajeco. Y como siempre les digo, este espacio está construido para que conectemos a pesar de la distancia mientras estamos cuidándonos en esta coyuntura del COVID-19. El día de hoy nos acompaña Sonia Hernández con el tema ¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer? Ella es una persona jubilada de la Universidad de Costa Rica, psicóloga, gerontóloga y además coordina y forma parte del Observatorio de San Ramón. El día de hoy la dinámica va a ser un poquito más diferente. No vamos a tener, como usualmente sucede, el espacio de la persona expositora y posterior nuestras consultas y comentarios. Hoy, al contrario, vamos a tener un conversatorio. Entonces, por un espacio de alrededor de 45 minutos aproximadamente, van a estar conversando con doña Sonia sobre este tema y lo vamos a hacer un poquito más dinámico. Entonces, a partir de este momento, yo les dejo con doña Sonia Hernández. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Natalia. Gracias a GECO por esta importante invitación para este mes que se celebró el 8 de marzo, el Día Internacional el Día Internacional de la Mujer. Antes vamos a conversar sobre por qué este día es que se conmemora. Vamos a resaltar mucho esta conmemoración. Y lo que quiero pedirles que lo escriban por ahí, compañeros, compañeras, que escriban por ahí cómo se sintieron y qué sintieron las mujeres y cómo vivieron los hombres ese día 8 de marzo, cuando en muchas redes sociales aparecía el día de felicitaciones, el día de que mande una flor, que mande un chocolate. ¿Cómo se sintieron las mujeres? No lo digamos todavía, reservémoslo por ahí, escribámoslo por ahí, tengámoslo por ahí, y cómo lo vivieron los hombres al enviar ese día, si enviaron felicitaciones. Entonces, con esta pregunta vamos a terminar y voy a iniciar el por qué es que se conmemora tal como dice la cita para hoy. Quiero contarles que este es un día internacional que no solamente se lleva a cabo en Costa Rica, sino que es internacional y que se declaró como Día Internacional por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, desde 1975. ¿Cuál fue el objetivo principal de esta organización? El objetivo era resaltar todos los derechos que tenemos, a los que se habían construido hasta esa fecha, ¿verdad? Para las mujeres. Ese día, y no otro, ese día 8 de marzo, en la historia se registra que se vivió, que fue en 1908, el siglo pasado, que se vivió la crueldad más grande de ese siglo, que fue que se quemó el delito más grande, se quemaron 108 mujeres encerradas en una empresa, una fábrica textilera. ¿Y por qué se les quemó? Bueno, porque ellas en días anteriores se estaban organizando para pedirle a sus jefes reducción de horas, en lugar de 12 horas que tuvieran 10 horas, para pedir pagos de salarios justos, derechos como por ejemplo días para llegar a sus hijos a darle la lactancia, derechos como que no fueran despedidas cuando estaban embarazadas. Esos derechos no eran escuchados
todas estas peticiones, estas consideraciones que ellas proponían, entonces ellas se llevaron a huelga, se fueron a huelga, ¿verdad? Y ese 8 de marzo, los propietarios, los dueños de esa empresa, les pidieron que llegaran hasta adentro, no sabían por qué, la historia lo relata, y no sabían por qué tenían que estar adentro, y cuando se dieron porque se vieron en el momento del accidente y no pudieron salir de ahí. No solo no fueron escuchadas, sino que fueron quemadas dentro de la fábrica. Entonces, ese día se conmemora, y al conmemorar, la ONU lo que establece es las diferencias, resalta las diferencias económicas, sociales, políticas, culturales que hay entre las mujeres y los hombres. Entonces, lo que el 8 de marzo es una fecha trascendental, se trasciende en los cambios que se puede dar en esta sociedad, sobre todo en la línea de la justicia. Igualmente también reconocen esa fecha lo que han aportado mujeres en los diferentes países, lo que han aportado, lo que han beneficiado al desarrollo de un país, al desarrollo de una región, al desarrollo de la comunidad. También se resalta ese día, este 8 de marzo. Por eso es que quiero decirles que entonces conmemoramos. Si en esta fecha todas las personas de esta sociedad Costa Rica, así igual como nos enteramos del COVID, porque nos está afectando, si todas las personas estamos enteradas del por qué se conmemora, estamos contribuyendo a una sociedad más justa. Estamos reconociendo entonces las luchas que las mujeres todas han dado en cada una de sus comunidades. Entonces, el conmemorar esta fecha es por ustedes, mujeres, por ustedes, hombres, por mí, por todas las personas del mundo. En esta fecha, 8 de marzo de 1908, que se comete este crimen, entonces la ONU establece que sean los 8 de marzo los que se conmemora. Entonces este día, una vez que nosotros los tenemos claro, vale la pena mandar flores, mandar poemas, mandar cantos, ¿ya? A aquellas mujeres que luchan y que siguen luchando y que se sacrifican por la lucha y que dan por esta sociedad. Seguimos entonces así defendiendo nuestros derechos. Entonces, es muy necesario, al tener claro nosotros esto, es muy necesario que la información se divulgue, que la información llegue a todos los rincones de este país del por qué conmemoramos, del por qué tan importante el 8 de marzo en nuestro país. Y necesitamos que los hombres nos apoyen a esta divulgación de esta fecha tan importante. También tanto lo que recordamos, conmemoramos tanto el aporte que han hecho muchas mujeres por las sociedades, también es válido recordar las luchas que hacemos contra el femicidio. En este momento hay toda una campaña, nací para ser libre, no asesinada. Y somos las mujeres
Imaginémonos nosotras, abuelas, madres, cuando encontramos que nuestra nieta fue desaparecida. Entonces también en este día es importante traer este tema del femicidio. Porque entonces seguimos trabajando por la sociedad justa, ¿ya? Pedimos en esta fecha un trato igual en nuestros espacios de trabajo. Pedimos que no nos mutilen nuestros cuerpos. Pedimos un salario por el trabajo doméstico. El trabajo doméstico antes de los movimientos feministas, el trabajo doméstico era invisibilizado. Y las mujeres que estamos aquí presentes lo hemos vivido y lo hemos sufrido cuando hemos pasado todo el día trabajando en la casa y nos llega y nos dicen, ¿y qué hiciste? Ajá, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay muchas complicidades entre nosotras porque sabemos que eso es un sufrimiento para nosotras las mujeres, que después de todo un cansancio físico y mental, para tener la casa lista, para tener la casa agradable, entonces el hombre, la pareja, nos exige la sexualidad, no reconoce, lo invisibiliza, descalifica el sentimiento que podemos estar teniendo en este momento por lo que estamos viviendo. Entonces, pedimos un salario también por el trabajo doméstico. Pedimos una economía de cuidados. ¿En qué consiste? Las mujeres mayores, y lo traigo a colación sobre todo porque AGECO reúne esta población, las mujeres mayores son las que están mayormente dedicadas a los cuidados, ¿ya? Hay 280,000 personas que necesitan cuidados directos, 280,000 solo en Costa Rica, que necesitan cuidados directos, que no pueden, no pueden ser autónomas hasta en el cuidado personal, que hay que bañarlas, que hay que atenderlas, que hay que darles de comer, ¿no? Entonces, todos esos cuidados, esas 280,000 personas están bajo el cuidado de personas adultas mayores, ¿ya? Entonces, y estos cuidados es un trabajo, este cuidado implica cansancio, este cuidado implica que yo misma esté cuidada. Hace escasamente 15 días que se declaró la política nacional de los cuidados, ¿ya? Ojalá que no sea una política más, sino que sea una política que se operacionalice y que verdaderamente pueda atender esa situación de tanta emergencia en nuestro país, tanto como a seguir atendiendo a estas personas que necesitan cuidados, como que nos cuiden también a nosotras las mujeres que cuidamos, ¿verdad? Entonces, perdón, quiero hacerles una asociación. El problema está en que esta sociedad tan patriarcalizada nos ha asociado a nosotras las mujeres como que somos las únicas que cuidamos. Entonces, ustedes de pronto tienen experiencias familiares en que hay varios hombres y solo, entonces, no, es mi hermana la que cuida. No, es mamá la que cuida porque tiene varios hermanos, pero no, los hermanos no saben cuidar, solo las mujeres sabemos cuidar, ¿verdad? Entonces, imaginémonos cuánto beneficio podría dar una política nacional aplicada para nosotros poder, o que a nosotras, las mujeres adultas mayores que estamos cuidando, nos esté beneficiando esas políticas. Hay un tema muy importante con respecto a la informalidad del trabajo, ya sea el trabajo informal que se da en Costa Rica y el trabajo formal. En el trabajo formal queremos que haya trabajo formal para personas mayores, que se establezca esto, porque vean ustedes que la informalidad, ¿qué significa?
que en la informalidad yo pueda estar vendiendo perfumes por catálogo, que pueda estar vendiendo joyería por catálogos, que pueda estar vendiendo lo que sea, lo que se les ocurra a todas las empresas y que entonces yo esté beneficiando directamente a la empresa, pero que la empresa ni siquiera sabe dónde estoy parada, cuál es la necesidad como ser humano que tengo, cuál es la necesidad que yo, o sea, ni siquiera me suma en el registro de sus planillas como una mujer que trabajo para ellos, ¿verdad? Para la empresa. Y esto lo cito porque son las mujeres mayormente las que llevan la carga del trabajo informal. Y son las mujeres las que con ese ingreso también están apoyando a sus familias. Con ese reducida ingreso, los hijos van a la escuela, los hijos van al colegio, a los hijos los atienden, a veces hasta en el deporte, ¿verdad? Es excelente, excelente, ¿verdad? Pero esta fecha que sea para que conmemoremos y sigamos en las luchas que venimos dando todas las mujeres. Ajá. Entonces, conocer el origen de esta fecha, compañeras, compañeros, conocer el origen de esta fecha definida por la ONU en 1975, ¿ya? Que quien lo propuso fue el movimiento feminista en esa fecha, 1975. Ya aquí hasta hijos teníamos en 1975, ¿ya? Y lo propuso el movimiento feminista, reconociendo sobre todo a esta línea informal de mujeres, esta línea de trabajo informal sostenido en las manos de mujeres. Así, compañeras, los caminos que nos abrieron las mujeres que desde 1848 vienen en movimientos para darnos paso en este momento, de verdad que es digno de resaltar, de verdad que es importante, trascendente conmemorar. Ahí estamos entonces hablando de un derecho a decidir sobre nosotras mismas. Como les decía, conmemorar esta fecha es fortalecernos cada vez más como personas, más seguras, más libres de decidir como personas, ¿ya? No pretendemos con todas estas luchas dejar que el hombre no decida, no, es decidir sobre nosotros responsablemente. Por eso yo aprovecho para hacer un llamado a las instituciones, a todas las instituciones donde laboran mujeres, que este día, en esa fecha 8 de marzo, se resalte en la importancia del trabajo que llevan a cabo en esa empresa, en esa institución, ¿ya? ¿Cómo impulsar nosotros? ¿Cómo continuar esta lucha por la igualdad de los derechos? Lucha, como les digo, que nace desde 1848 y que no veamos, digamos, como que nosotros la vamos a empezar. No, viene, compañeras, compañeros, viene desde 1848 esta lucha. En ese año, en ese siglo, tras anterior, ¿ya? Fue un hito histórico. ¿Por qué? Porque ahí se empezó a luchar por la igualdad. Porque recordemos que recordemos no, sino que la historia nos dice que antes de eso, aunque la mujer estuviera capacitada para un trabajo, para una profesión, eso no era de mujeres. Lo que era de mujeres era estar en sus casas confinadas con sus hijos, cuidándolos solamente a ella. Y aunque tuvieran las capacidades que las tenía para ser las profesionales, ¿ya?
las mejores profesionales esto no se les daba el beneficio, no se les daba el reconocimiento, ¿ya? En aquella época. Hoy en día cada vez es más diferente. Sin embargo, todavía nos falta, ¿ya? Todavía hay familias que no permiten que sus hijas estudien ingeniería. Todavía la NASA no ha admitido que vayan mujeres a la NASA, ¿ya? Entonces vean ustedes, si esto nos cuesta en esta fecha, en este siglo XXI, ¿cuánto le costó, por ejemplo, a Marie Curie, que en 1903 le dieron el premio Nobel de Física? ¿Cuánto? Qué belleza que estuviera viva para poder que nos relate cómo le costó a ella el premio Nobel cuando fue la primera mujer en el mundo que recibió el premio Nobel de química, ¿verdad? Y que luego le dan otro de física, no sé si el primero química o física, en 1911. Y que Marie Curie cuenta en la historia. Ojalá que ustedes puedan acceder a esas historias tan bellas de Marie Curie, cómo logra ella esto en la familia, frente a los padres y frente a su esposo, que también era un extraordinario químico y físico, ¿verdad? Entonces, seguimos en que tenemos que seguir reclamando nuestros derechos, que dicen, que a veces dicen, pero ¿por qué son tan majaderas? Si ahí ya tienen los derechos, falta que se reconozcan, falta que se apliquen esos derechos civiles, sociales, políticos, religiosos, porque a veces ni siquiera una creencia religiosa se le permite a la mujer tenerla. ¿Por qué sos de esa creencia si aquí todos somos de esta? ¿Por qué sos de ese color político si aquí todos somos de esto, ¿verdad? Como les digo, con todo respeto, ya esto en las familias cada vez se va saliendo más de esa corriente. A principios del siglo pasado empieza la igualdad de géneros, como les decía. Entonces, lo que podía hacer el hombre, lo podía hacer también la mujer. Ahí empieza no la lucha de los derechos humanos, sino de la igualdad de género. Entonces empieza ya a establecerse y a hacerse obligatorio, ¿verdad? De que si hay una fila de hombres y mujeres, se le dé el puesto por las capacidades, por la experticia y no por el género, ¿verdad? Que es lo que sucede tanto en las organizaciones políticas como en muchas organizaciones, instituciones, hasta en la misma grupos religiosos tenemos esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. En 1948, en Francia, fue la presidenta en ese entonces, Eleanor Roosevelt, que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que ahí ella, gracias a Eleanor, en 1948, que ya muchas acá habían nacido, ¿ya? Yo casi por ahí ando, que ya estaba por nacer, ¿ya? En 1948, y recordemos que en el siglo anterior ya había iniciado el movimiento. Vean ustedes, veamos, compañeras, lo lento que es esta historia para tener verdaderamente los logros y que en esta fecha sea reconocida, sea conmemorada. Vean ustedes lo que ha costado, lo que nos ha costado. Tenemos que decirlo con vehemencia de esa manera. Entonces, en Francia, la presidenta redactó la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y marcó con vehemencia en esa declaratoria la necesidad de subrayar, así, de poner en negrillas los derechos de las mujeres en los derechos de las mujeres en esa declaración. Entonces, sentó las bases ahí
de la creación de normas, de estándares internacionales para los derechos de la mujer. Entonces, en la década siguiente, ¿verdad? Se empieza a hacer historia y a asumir puestos de liderazgos en los gobiernos. Mientras tanto, las activistas que muchas veces son discriminadas, son descalificadas porque se tiran a la calle, queremos que no nos mutilen el cuerpo, queremos que no, el derecho a decidir, ¿verdad? No al aborto, perdón, el aborto terapéutico, o sea, todas estas activistas que salen a la calle y que muchas veces las vemos de una manera hasta fea, descalificamos en Costa Rica. Obviamente que nos vamos a encontrar de muchas situaciones ahí que hay que mejorarlas, pero nada hacemos nosotras las mujeres que queremos seguir en la lucha por la defensa de los derechos, que queremos seguir en esa lucha, nada hacemos con descalificarlas, con señalarlas, con casi que satanizarlas, ¿verdad? Entonces, mientras las activistas completan este impulso internacional, se convierten ellas en símbolos, más bien, en símbolos de la resistencia feminista. ¿Por qué resistencia? Es decir, aquí estamos y aquí vamos a seguir defendiendo estos derechos, ¿verdad? Esta tendencia, quiero decirles, y para ir terminando mi parte, porque quiero más bien escucharles a ustedes, a todas, a todos, de esta pregunta con la que rompimos este conversatorio. Esta tendencia marca su máxima en 1995. Vean, cuando ya nosotros habíamos parido a muchos de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces ahí se da la declaratoria de Beijing, ¿verdad? De Beijing, que mucho es la plataforma de la declaratoria de Beijing, que presenta una extraordinaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y de las niñas. Entonces nos reconoce a nosotras como mujeres y hace la diferencia también de las niñas, ¿ya? Que hoy sus derechos mismos de las niñas es a que no me des solamente el juguete de la muñeca, dame el carro también. A mí me interesa jugar con el carro. No me quites el carrito, diría la niña, y es un derecho que ella lo tiene. Entonces, en esta declaratoria se reconoce, se presenta en esa extraordinaria agenda internacional los derechos de las mujeres y de las niñas. Y termino ahora sí con esto, porque yo hablo mucho y soy muy vehemente, muy enfática para hablar sobre estos temas. Entonces, las redes sociales, vean ustedes, las redes sociales en este momento, esta era digital se ha convertido en una herramienta esencial para unir la población de las mujeres en la lucha contra la injusticia. Muy a pesar de que las redes sociales de las que se hablan, vean ustedes aquí lo que estamos haciendo, maravilloso. No he revisado cuántas personas hay aquí reunidas. ¿Cuándo podríamos nosotros hacer esto? ¿Verdad? Tendría que yo, o el que vaya a escuchar una charla, tendría que ir a Guanacaste, a San José, venir a San Ramón. Yo estoy situada en San Ramón. Esta es una herramienta esencial para unir a nuestra población. Entonces, la voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca, ¿ya? Por eso es que muchas veces me encanta que tengamos en esta tarde a hombres, porque muchas veces nos encontramos con hombres asustados y preguntan, ¿pero qué es lo que le pasa a las mujeres? Es porque las redes sociales se está convirtiendo en esa herramienta esencial para nosotros en una sola voz, decir, aquí estamos defendiendo, seguimos en la lucha y seguimos defendiendo los derechos. En esta línea, entonces, nosotros
la aprovechamos en esta era digital, la estamos aprovechando para nada más con una frase decir, el cuerpo es mío, para decir, a mí también me violaron, para decir, a mí también mi jefe me abusa, para decir, con solo una frase, y entonces ya se hace, así se disemina de una manera, ¿verdad? Así como tirar semillas al aire y semillas que van a caer en terreno fértil para decir lo que nos está pasando, el maltrato que seguimos viviendo, ¿verdad? Entonces es de verdad que aprovecho para resaltar y para agradecer profundamente a GECO que nos facilita esta plataforma para hablar de esta fecha que hay que conmemorarla. ¿Dónde estamos ahora? Después de la declaración de Beijing, aún estamos llamando a hombres y mujeres para unirse en esta igualdad de género, para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a todas las plataformas, a todos los derechos que tenemos, a esta igualdad de género. No podemos terminar estas intervenciones, estas pláticas, sin pedirle a cada una de las instituciones, como es AGECO, que sigan, que continúen dándonos estos espacios para seguir nosotros escribiendo esta historia, así como lo estamos haciendo hoy, y así reconociendo esa historia de esas mujeres que desde 1848 inicia. Muchísimas gracias a todos, y ahora sí queda en manos de ustedes, que más bien quisiera escucharles. Gracias, Nati. Muchas gracias.